A principios del siglo XIX, la literatura europea estaba dominada por el romanticismo anglo-germano, con sus característicos toques góticos, considerados contrarios a la tradición clásica. La poesía seguía siendo valorada como un arte más elevado que la narrativa en prosa. Sin embargo, todo esto cambiaría, gracias a los escritores franceses y rusos de mediados de siglo. Comenzamos con nuestra cronología de las narraciones más importantes de los últimos 200 años. (1809) Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán, publicó la novela Las afinidades selectivas, apenas un año después de haber escrito la famosa obra de teatro, Fausto. En 1813, Jane Austen publica Orgullo y Prejuicio, una novela que no empataba con las tendencias románticas y góticas de la época, sino que sería considerada como una elegante comedia de formación. 1816 es un año importante para Latinoamérica, pues en México se publica la que probablemente sea la primer novela latinoamericana que se haya escrito, El Periquillo Sarniento, del autor Joaquín Fernández de Lizardi. 1817. El polímata prusiano, Ernst Theodor Hoffmann, escribe una de sus piezas maestras, Nocturnos, una colección de cuentos que contiene la célebre narración de terror gótico titulada El hombre de arena. 1818. A la edad de 20 años, Mary Shelley publica la novela gótica, Frankenstein o el moderno Prometeo, la primera narración de ciencia ficción de la historia. 1823. Empieza a publicarse la novela épica, Eugenio Onegin, escritas por el autor ruso Alexander Pushkin, considerado padre de la literatura rusa moderna. 1830. Francia es el país que propone la vanguardia, iniciando la ruptura con el romanticismo anglo-germano, y creando una potente propuesta literaria que había de dominar todo el siglo: el realismo. Una de las primeras obras maestras es Rojo y Negro, escrita por Henry Bale, mejor conocido como Stendhal. 1834. El gran escritor francés de la nueva corriente realista fue sin duda Honoré de Balzac, cuya aguda visión social y psicológica deslumbró a propios y extraños. En este año apareció una de sus múltiples obras maestras, la novela Papa Goriot, también traducida como El pobre Goriot. 1831. El romanticismo literario toca el cielo, con una de las novelas más importantes de la época, Nuestra Señora de París, escrita por el poeta francés, Victor Hugo. En 1836 empieza el auge de Charles Dickens, el más grande escritor inglés de la época victoriana, gracias a su primera obra literaria, Los papeles póstumos del Club Pickwick. 1837 marca el primer gran aporte de la literatura estadounidense. Nathaniel Hawthorne publica la colección de cuentos que incluye narraciones tan célebres como Wakefield y El velo negro del ministro. 1841 marca el nacimiento de la narración detectivesca. Edgar Allan Poe publica su cuento largo, Los crímenes de la calle Morgue. En esta década, el gran cuentista norteamericano escribe sus relatos más conocidos, como El pozo y el péndulo, El escarabajo de oro, El corazón delator, y El señor Valdemar. Una época gloriosa para el género del cuento. 1842 es el año de las almas muertas, la primera obra maestra de la aclamada literatura rusa del siglo XIX. También descrita como el Don Quijote ruso, la obra literaria fue escrita por Nikolai Gogol. En 1843, Balzac era ya la gran celebridad literaria, al haber completado la tercera y última entrega de Las ilusiones perdidas, una de las narraciones por la cual será recordado para siempre. 1845. El grupo de escritores que trabajaba bajo la dirección de Alexandre Dumas logran su mayor éxito, con la publicación por entregas de la fabulosa novela de aventuras, El conde de Montecristo. En 1847, la desconocida poetisa inglesa, Emily Brontë, publica la novela Cumbres borrascosas, considerada una de las más importantes de la era victoriana.
En ese mismo año su hermana Charlotte haría lo propio con la obra literaria titulada Jane Eyre. Como vemos, en Inglaterra el estilo romántico seguía vigente. Todos los libros de Charles Dickens gozaron de gran éxito. Sin embargo, hubo algunos lanzamientos que rompieron con sus propias marcas. Personajes como David Copperfield, protagonista de la novela del mismo nombre, logró una popularidad sin precedentes. Esto sucedió en el año de 1850. En 1851 ocurre un hecho atípico. En los Estados Unidos un escritor oscuro llamado Herman Melville publica una extraña obra llamada Moby Dick, que parecía más una enciclopedia que una narración. 3 años después, ese mismo escritor le daría al género del cuento una de sus más grandes glorias. Bartleby el escribiente daría vida a un peculiar personaje, que se anticiparía a las construcciones literarias del siguiente siglo. Increíblemente, Herman Melville no obtendría en vida ni siquiera una pizca del reconocimiento que merecía. 1855. Sale a la luz la última entrega de Norte y Sur, una de las grandes novelas de la escritora inglesa, Elizabeth Gaskell, que junto con Tiempos difíciles, de Charles Dickens, conforma una de las críticas más representativas a la revolución industrial. En ese año se publica la célebre autobiografía de la misteriosa escritora francesa, Amandine Lucille Dupont, que firmaba sus obras como George Sand. Una historia muy interesante por lo visionario y audaz de su personalidad. Ahora vamos a 1856. El realismo francés llega a su punto más sofisticado gracias a Madame Bovary, obra lograda por el perfeccionista escritor Gustave Flaubert, considerada una de las novelas narrativamente mejor logradas de la historia. La década de 1860 es importante para el desarrollo de la novela detectivesca o policíaca, pues en ese periodo aparecen las 2 novelas más importantes de Wilkie Collins: La Dama de Blanco y La Piedra Lunar. 1862 es un año icónico para la literatura. Sale a la luz una de las obras más grandes de todos los tiempos, la maratónica novela de más de 1000 páginas titulada Los Miserables. Siendo escrita por Víctor Hugo, Los Miserables abarca diversos géneros como el histórico, el psicológico, la crítica social y la novela filosófica, despertando entusiasmo hasta nuestros días. Ese mismo año aparece Padres e Hijos, una novela clave para la literatura rusa. Su autor Iván Turgenev logró representar la confrontación de ideas entre el tradicionalismo ruso y las tendencias europeas adoptadas por la juventud de ese país. En Chile, Alberto Blescana escribe la novela Martín Rivas, un antecedente brillante de lo que será la gran literatura sudamericana. Otro escritor mega exitoso del siglo XIX fue Jules Verne. Para 1864, este visionario francés había publicado Viaje al centro de la Tierra, una de las historias más brillantes del ciclo conocido como los viajes extraordinarios. Después seguirían más éxitos, explotando un original estilo híbrido entre la ciencia ficción y las aventuras. En la siguiente entrega continuaremos con nuestra cronología.